Hoy quiero también iniciar con una pregunta. ¿Qué confirmación para usted le haría feliz? ¿Qué confirmación? Piensen en esto. ¿A cuántos de ustedes les han hecho la prueba del COVID-19? ¿Cuántos han tenido esta prueba? Seguramente, si le hacen esa prueba y la confirmación es que no tiene el COVID-19, sería algo que le pone contento, seguramente, ¿cierto? ¿Qué tal los estudiantes de colegio? Si les confirman que van a ir a la universidad, que esa es universidad a la cual querían ir, y les confirman la entrada, les mandan una carta y les dicen, ok, usted es aceptado a esta universidad. Es una confirmación que nosotros podríamos decir es una buena confirmación. ¿Qué tal aquellos que ya están en la universidad, por ejemplo? Todos los que están en la universidad y les confirman que pasaron el semestre y que pasaron no solamente con 6 o con la nota mínima, sino que pasaron con notas excelentes. Eso es una buena confirmación. O inclusive otra confirmación, que usted recibe un trabajo. Le mandan una propuesta de trabajo con todos los beneficios allí incluidos. Esa también sería una buena confirmación, ¿cierto? ¿O qué de la confirmación de que van a ser padres? Que su esposa está embarazada. ¿Qué confirmación tan linda? ¿O que van a ser abuelos? ¿Qué confirmación tan especial? Esas son muy buenas confirmaciones. Y yo puedo seguir nombrando confirmaciones de diferentes tipos que nos hacen muy contentos. Sin embargo, hoy voy a hablar de una confirmación que no solamente los hace felices, sino que es vital para la vida de los creyentes. Y es una confirmación que es de vida o muerte. Y esa confirmación es la confirmación de que Jesús les da, o es esa confirmación que Jesús les da a los discípulos en el monte Hermón. Esa confirmación la encontramos en el capítulo 17, versículo 1. Hagamos lectura del texto. 6 días, dice el texto. Capítulo 1, versículo 17, capítulo 17, versículo 1. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y he aquí, se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús, Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. A él oíd. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces se les acercó Jesús y tocándolos dijo, levantaos y no temáis. Y cuando alzaron sus ojos, no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Mientras descendían del monte, Jesús les ordenó diciendo, no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado entre los muertos. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y respondiendo él, dijo, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas, pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer en manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Con estos textos, hoy quiero que entendamos en esta narrativa cuatro confirmaciones de que Jesús es el Mesías. 4 confirmaciones de que Jesús es el Mesías. 4 confirmaciones vitales que el evangelista aquí, Mateo, nos da, que le ayudarán a usted, que me ayudan a mí a confiar en Jesús. Y estas confirmaciones las extraemos de esta narrativa que nos está dando el texto hoy. 4 realidades
de que Jesús es el Mesías. Mateo nos describe este evento con un propósito. Los eventos en las Escrituras no están ahí porque sí. Él tiene un propósito y es enseñarnos una verdad muy importante. Esta verdad que tenemos acá es de vida o muerte. Es la verdad de que Jesús es el Mesías esperado. En el Evangelio de Mateo, en estos textos, encontramos estas 4 verdades y se las voy a dar y vamos a ir andando en el transcurso del estudio de los textos por ellas. La primera de ellas es que estas verdades, aquí está confirmado que Jesús es el Mesías con la transfiguración. Además, está confirmado que Jesús es el Mesías por los santos, que ya vamos a ver de qué se trata. Además, es confirmado el Mesías o el oficio mesiánico de Jesucristo cuando Dios se los confirma. Y además, como cuarto, es confirmado que Jesús es el Mesías porque Él es el cumplimiento del Antiguo Testamento y eso lo tenemos ahí en este texto y vamos a ir viendo uno a uno. 4 confirmaciones que le van a ayudar no solo a entender el texto que tenemos acá, pero que pueden ayudarle a estar gozosos porque le van a confirmar a usted mejor en quién ha creído. Aquellos de ustedes que no son creyentes, estas confirmaciones que tenemos acá, espero que le den a usted o que le ayuden a usted a acercarse más y más a esa salvación tan grande. Si usted no ha creído en Jesús todavía, este es un buen momento, porque hoy, con estas palabras que encontramos acá, se va a confirmar la deidad de Jesucristo. Se va a confirmar que Él es el Cristo esperado, que Él es el que viene a salvar al mundo de sus pecados, que solamente a través de Él es que tiene entrada al Padre. Y lo vamos a ver en sus palabras. Es para todos nosotros entonces, es para los creyentes, es para los incrédulos, porque estas palabras nos confirman a todos que Jesús es verdad. Revisemos los textos un poco uno a uno. Mateo 17 dice 6 días, el versículo 1. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. En el original, en el griego original, este texto comienza con un kai. Kai es la palabra y, o a veces también, pero en este caso es y. No lo traduce el texto de la Biblia de las Américas, no lo traduce, no lo incluye, y tampoco la Reina Valera incluye el y antes. Pero lo que haría ese i o lo que hace ese i es conectar el capítulo 17, versículo 1, con el capítulo 16, versículo 28 del texto anterior. La idea que tiene el evangelista en este momento es que estos dos textos están unidos, no están separados. Recuerden que los capítulos y los versículos se pusieron después. Esos no estaban ahí al momento que se escribieron las cartas. Esos se adicionaron para poder hacer un buen seguimiento y entender en qué estaba cada una de las palabras, pero estos dos están de alguna forma unidos. La idea es que está hablándose del mismo tema. ¿Y qué es? 6 días, esto sucede 6 días después. Y 6 días después, ¿después de qué? Bueno, de lo que sucedió en el capítulo 16 de Mateo. Allí lo vimos lo que sucedió, por ejemplo, con Pedro. 6 días después de que Pedro afirma de manera enfática que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros ya estudiamos acerca de eso. Son 6 días después de que Jesús, el Mesías, ya no le habla más a las multitudes. Paró su misión a las multitudes. Son 6 días después de que Jesús suspende las revelaciones adicionales que le daba a las personas. Ya no hay más milagros, las sanaciones, ya no hay más sanaciones para estas personas. Para todos estos que rechazaban, se acabaron las nuevas revelaciones. Las revelaciones son 6 días en los que hay oscuridad para aquellos que le rechazan porque ya no se revela de la misma forma. Ya no hay más luz para ellos, ya no hay más revelaciones. La única que les queda es la revelación de la crucifixión y de eso también estuvimos estudiando. Son 6 días después de que el mismo Pedro
es llamado Satanás, porque él quería impedir que Jesucristo fuera a Jerusalén para ser sacrificado o crucificado. Y ya lo dije, si Jesús no va a Jerusalén, toda la raza humana estaba condenada en la eternidad en el lago de fuego. Él debía ir a Jerusalén para ser rechazado por los maestros de la ley, para ser azotado y llevado a la cruz, para luego resucitar al tercer día. Son 6 días después de que de que Jesús les da a los discípulos las condiciones de seguirle inclusive, las condiciones de todos los que quieren ser sus discípulos. Si recuerdan el versículo 24 del capítulo 16 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la hallará. Entonces han pasado 6 días de estas cosas y Jesús en este momento llama a 3 de sus discípulos. Estos 3 de sus discípulos son los que se lleva al monte Hermón. Este monte no está muy lejos de la ciudad de Filipo. Recuerden que si notan ahí en el 16:5, en el 16:15, perdón, él se encontraba en el 16:13, perdón. Él se encontraba en la región de Filipo. Ahí dice, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Todo esto se está dando en la misma región y ahora son 6 días después de esa conversación del capítulo 16, del 13 en adelante hasta ahora, pero él sigue estando allí en el monte Hermón. Esto está a unos 22 kilómetros más o menos de Cesarea y es el monte más alto que hay en la región. De hecho, tiene 2.800 metros sobre el nivel del mar. Es un poco más alto inclusive que Bogotá. Por eso es que dice Mateo que ellos se fueron a un monte alto. Probablemente en este momento uno se pregunta, o ustedes se están preguntando, yo me lo pregunté, ¿y por qué estos 3? ¿Por qué solamente estos 3 discípulos y no otros 3? ¿O por qué no se llevó a todos los 12 discípulos hacia allá, a la transfiguración? ¿Por qué elige a Pedro, a Jacobo y a Juan para ver esto que les va a mostrar? Pero en ningún lado del Nuevo Testamento nos explica por qué. No lo sabemos. Los escritores de comentarios tratan de dar luz a este pasaje y hacen muchas especulaciones al respecto. Hay unos que ni siquiera, digo tratan, porque hay unos que ni siquiera tratan, se saltan esta porción de las escrituras y ni siquiera lo tratan, pero aquellos que hablan acerca de lo que sucedió acá en la transfiguración, dicen, algunos de ellos dicen, porque ese era su círculo íntimo, los que estaban con él más cerca, con los que se llevaban mejor, como sus amiganchos, digámoslo así, eran los más cercanos a él, y ellos como estaban con él, entonces fue a ellos a los que se llevó. Pero eso no lo dice. Simplemente dice que escogió a 3, a estos 3. Puede ser como algunos otros dicen que estos 3 entendían mejor a Jesús. Puede ser. O que Jesús los escogió como testigos especiales porque ellos serían los testigos más representativos de la vida de Jesús. Y puede ser, Pedro fue una persona muy importante, lo mismo Juan, lo mismo Jacobo, que fue el líder de la iglesia cuando lo encontramos en Hechos 15. Sin embargo, el texto no nos dice esto tampoco, no nos da la razón de por qué los escogió. Y cualquiera que ha sido la razón, lo cierto es que el Señor los aparta a estos 3 hombres y les da 4 confirmaciones vitales que Jesús es el Mesías. Noten la primera, 17:2, versículo 17:2. Y se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Con esta transfiguración, lo que está diciendo acá, está Jesús confirmando que es el Mesías. Esta es la primera confirmación de que Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías esperado porque es el Dios hecho carne. Así lo podemos ver. ¿Y cómo se confirma? ¿Cómo lo confirma él? Transfigurándose. La transfiguración de Jesús es lo que nos muestra
que Él es el Hijo de Dios que esperábamos. Los 3 discípulos que están ahí lo vieron, fueron testigos presenciales de la transfiguración. Ellos no solamente lo vieron, sino que lo experimentaron y por eso dan el testimonio de ella. Lo vieron con sus ojos, vivieron esa experiencia. Y no fue algo de uno solo, noten ahí, los 3 estaban presentes. Y recuerden que en la ley mosaica, cuando 3 personas eran testigos, era suficiente para resolver cualquier asunto. Es decir, que si los 3 lo vieron, el asunto estaba confirmado. ¿Y qué es lo que vieron? Bueno, vieron la transfiguración. ¿Y qué es transfiguración? Bueno, la transfiguración de Jesús es una de las experiencias más asombrosas, más impresionantes que vivieron estos 3 discípulos. Si usted hubiera estado allí, simplemente hubiera quedado desconcertado, como perdido, como atontado con todo el evento, igual yo. Noten los detalles, rayos de luz, gloria divina, el rostro resplandeciente como el sol. Impresionante, fue algo extraordinario, en donde esos rayos de sol o esos rayos de gloria divina de Jesús resplandecieron a estos 3 hombres. La palabra que Mateo utiliza acá para transfiguración es metamorfotei en el original. Y esa palabra viene del verbo morfeo, que significa forma, figura o apariencia. Nosotros usamos en el español una palabra para esto, que se llama metamorfosis, para describir estos cambios. Ustedes seguramente la han escuchado, la estudiaron en biología en su momento, puede que hoy no la usen, pero si han visto los camaleones, eso es lo que ellos hacen. Hace poco vi un video de un camaleón. Los camaleones normalmente son verdes, pero uno de esos videos que mandaron, el camaleón pasaba por un azul intenso y el camaleón se volvía azul. Y luego ahí mismo, unos 20 centímetros, pasaba por algo rojo y el camaleón se volvía rojo, y más adelante por algo amarillo y el camaleón se volvía amarillo. Es impresionante esto como pasa. Y este es un tipo, o esta es la metamorfosis de los animales. ¿Y por qué lo hacen? Ellos quieren ocultarse para que los que se los quieren comer no se los coman. Entonces eso es lo que sucede. Un cambio de color. Ese es el tipo de metamorfosis que estos animales utilizan para ocultarse de sus enemigos. Porque si se mezclan, no los van a ver. Ahora, esa metamorfosis la hace el animal mismo. No hay un agente externo. Él mismo, de alguna manera, cambia de color. Pero la metamorfosis de Jesús es diferente porque allí el verbo que se utiliza está en pasivo. ¿Qué quiere decir? Que si está en pasivo, quiere decir que otro ejecuta la acción. ¿Y quién es ese otro? El Padre. El Padre es el que funciona como agente de la transfiguración de Jesús. Y no es un cambio como un cambio de un camaleón. La idea acá de este cambio que vamos a ver es un cambio interior, es un cambio espiritual. Lo que pasa en la transfiguración de nuestro Señor no fue un cambio de color simplemente o un cambio de aspecto externo. La transfiguración fue un cambio que tocó a Jesús, el hombre, de forma interior, la forma exterior y toda su naturaleza. Esa transfiguración, si lo piensan bien, es el anticipo de la gloria del cuerpo resucitado que todos estamos esperando. Piensen de alguna forma en la metamorfosis del gusano. Cuando hace su capullo, se mete en ese capullo por un par de días o a veces meses y se convierte en mariposa. Se convierte en una mariposa llena de colores, que vuela y que tiene una forma inclusive diferente. Pero no es exacto, es cierto, no es exacto, no es lo mismo, pero es para que podamos visualizar, para que tengamos una idea. Este cambio de Jesús no solo es un cambio de exterior, es un cambio interior, de la apariencia, de todo, inclusive aún de sus vestidos. Y lo hace así, no tomó ni un día ni una semana, no.
Él cambió de forma inmediata. No hubo necesidad de esperar nada. Y noten el texto, lo dice allí, que habla de las ropas que se volvieron blancas como la luz. Mis hermanos, esto de la transfiguración de Jesús no fue simplemente una máscara que él se puso. No, no. Fue un cambio de apariencia total, no solamente de vestido, pero también del interior. No es que se haya puesto algo supersónico que tenía unos colores especiales, ni fue un sueño de los discípulos que estaban con él, ni una ilusión. No era ni siquiera la imaginación de los discípulos. Ellos lo vieron. Pedro, Juan y Jacobo vieron la naturaleza de Jesús enfrente de ellos. Es el verdadero Jesús, es Jesús 100% cambiado a su estado glorioso y resplandece sobre ellos, y todos estos tres hombres lo vieron y fueron testigos del evento. Testigos. Resplandeció el rostro como el sol y sus vestidos blancos adquirieron una apariencia espléndida. Todos tres vieron el milagro. De hecho, Pedro lo confirma más tarde en su carta en 2 de Pedro 1:16, dice: pero cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos, dice ahí, testigos oculares de su majestad. Ellos lo vieron. Lo que estaba pasando aquí al Señor Jesús, ellos vieron exactamente eso, ese cambio. Lo vieron. Ellos normalmente lo conocían de una forma, de su forma terrenal, pero ellos vieron la forma celestial de Jesucristo. Ellos lo conocían de una forma, pero vieron otra forma, la celestial. Desde ese momento, todo en Jesús era deslumbrante. Había una luz blanca, blanca, deslumbrante, y podría haber sido de otro color, porque podría haber sido color naranja o rojo o amarillo, pero es blanca. ¿Y por qué blanca? Por supuesto que era blanca para confirmar su gloria, su soberanía, su pureza. ¿Se han notado? Por todas las escrituras, solo Jesús se transfigura. No encontramos transfiguraciones de nadie más. En otras religiones hablan de transformaciones, pero la única transfiguración es la de Jesús. Ni Mahoma, ni Gandhi, ni Buda, no. Ninguno de esos. El único que se transfiguró es Jesús. Muchos inventan historias de transfiguraciones de personas para quitarle la grandeza a la transfiguración de Jesucristo. Todas las historias de apariciones, como las apariciones o transfiguraciones de Chiquinquirá o Fátima o de Guadalupe, solo tienen el propósito de quitarle la gloria a Jesucristo mismo. Solo hay una transfiguración y es la de Jesús. Y el testimonio es cierto porque estos tres hombres lo vieron y estos tres hombres tienen credibilidad. Por eso, en este momento, cuando lo vieron estos tres hombres, se atolondraron, se atontaron, se sorprendieron, estaban totalmente conmovidos. Ninguno de los tres esperaba encontrarse con esta experiencia sobrenatural. Tanto se asombraron que el asombro se convirtió en temor. Esta era la transfiguración y era la confirmación de que Jesús era el Mesías. La transfiguración es la autenticación de que el Hijo, como Mesías, como el Cristo, como Emmanuel, el Hijo esperado estaba acá, había venido, Dios con nosotros. La transfiguración confirmaba que el oficio de Jesús era ser el Cristo, ser el Mesías. Y si usted todavía tiene duda, ¿qué otra confirmación quiere? Jesús es el Mesías, solo a Él adore, no se incline a otros dioses, no adore o un pedazo de lienzo o una imagen, no adore un escapulario, adore a Jesucristo, adore al verdadero Dios hecho hombre, a Jesús quien demostró que era Dios encarnado y además de eso, Él se presenta a sus discípulos de esa forma, adore a Jesucristo el Mesías. Hermano, si Jesús es quien dice que es, recuerde que lo debe dejar todo para seguirle a Él. Jesús, con la transfiguración, está confirmando que es el Señor. Si tiene dudas,
todavía de que Jesús es el Señor, deje las dudas, no dude más y crea, porque Él es el mismo Jesús confirma que es el Mesías al mostrarse como Dios. Si usted necesita una confirmación para creer que Jesús es Dios, aquí está, esta es. Acéptelo, recíbalo, no lo rechace como lo rechazaron los judíos. La transfiguración es una especie de preludio, es una especie de cuota inicial de lo que se viene. Es maravillosa, porque ese cambio que experimentó el Señor es un cambio que va a tener lugar todas las personas que son de Él. Qué grande, qué especial. Así es. Cuando sea el momento en que va a dejar esta tierra, si usted es uno de ellos, usted va a ser transformado de la misma forma. Pablo lo expresó así, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Vamos a ser como Él, Filipenses 3:21. Y hablando de la gloria de Cristo, esa aparición en gloria anticipa nuestra manifestación con Él en gloria, Colosenses 3:4. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¿No les parece? Sus hijos vamos a ser como Él. Entonces, la transfiguración es una ilustración para los habitantes del reino venidero. La transfiguración, como lo expresa Pedro en 2 de Pedro 1, 16 al 21, es la confirmación de la profecía del Antiguo Testamento. En aquel monte estaban quienes, Jesús el Mesías, Pedro, Jacobo y Juan, como representantes de la nación, de lo que va a venir más adelante. Para estos tres hombres es un momento de cambio. ¿Por qué? Porque ellos simplemente conocían las cosas por fe. Pero ahora esas promesas que estaban en las Escrituras en relación al reino mesiánico tuvieron su clímax acá. Todas esas promesas llegaron a su clímax porque la promesa se ha hecho realidad. Ahora el Mesías es conocido y confirmado visualmente por la transfiguración. Por eso es que Pablo, el apóstol Pedro, escribió así. Dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día depunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Esta palabra es segura. La transfiguración es la proclamación, es la predicación del elevado precio de su sacrificio por el pecado. Aunque Jesucristo fue el único hombre que por su propio mérito obtuvo y poseyó ese derecho de entrar a la presencia del Señor, él sin embargo renunció. Y noten esto, lo que les voy a decir, presten atención. Él renunció dos veces para morir por los hombres. Él vino la primera vez y estuvo acá, vivió 30 años, ahora se transfigura, ya estaba del otro lado, ya que iba a regresar. De pronto yo me hubiera quedado como Pedro, quedarme ahí con él. No, él regresa dos veces. ¿Para qué? Para el beneficio de todos nosotros los hombres, para que pudiéramos ser salvos, para que pudiera ir a Jerusalén a vivir la muerte, a pasar ese momento tan difícil para él, de regreso a hacer su obra. Él no quería simplemente la corona sin sus joyas. Él quería que sus joyas, sus seguidores fueran con él. Él mismo, Jesucristo, que vamos a ver más adelante, ya lo veremos, él mismo le dice a Dios, cuando estaba en agonía, le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué precio, no les parece? ¿Cuál fue el precio? Ese precio tan grande que pagó por el pecado de todos nosotros. Con esta expresión, con esta transfiguración, nos está mostrando que él tiene pasión, que él tiene amor por las almas, porque de otra forma se hubiera quedado allá. Pero no, regresó, se devolvió a la tierra. Lo impresionante de la transfiguración es ese amor de Dios que Dios muestra por las almas. No tiene explicación.
El Hijo de Dios se transfigura para que los pecadores entiendan del amor de Dios y piensen en la magnitud de los sufrimientos que se avecinan, que son incomprensibles, pero Él igual se vino. Y Dios derrama la copa de la ira sobre Él. Por eso no debe extrañarle lo que Él dijo en Getsemaní cuando dijo, Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Yo les digo, mis hermanos, nadie en la tierra es capaz de entender las profundidades del amor de Dios. El amor que nos demuestra transfigurándose. No lo rechace. No rechace al Hijo. Por el contrario, afirme su lealtad al Hijo. Afirme su lealtad a Jesús. Él no solamente se transfigura, sino que inclusive en la cena aparecen dos personas importantes. Con esto vamos a ver la segunda confirmación. Entonces, no solo Jesús es el Mesías y lo demuestra con la transfiguración, sino que los santos también lo confirman. Noten el versículo 3. Y he aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. En este texto vemos que se aparecen con Jesús dos personas, pero no son unos cualesquiera, no son unos aparecidos. De hecho, son todo lo contrario. Son de los hombres más importantes del judaísmo, yo diría que inclusive los más importantes. ¿Por qué? Porque Moisés es quien entrega la ley al pueblo y Elías es considerado como el más grande de los profetas. Pablo lo dice en Romanos con estas palabras. La justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada, es decir, testigos por la ley y los profetas. Y ahora aparece la ley y los profetas. La personificación de la ley es Moisés y el representante de los profetas es Elías. Los dos están allí en la transfiguración, la ley y los profetas. No es cualquier encuentro, es el encuentro de los duros, si quisieran ponerlo así. Con Jesús estaba Moisés, un santo que había muerto, y Elías, un santo que había sido arrebatado sin pasar por la muerte. Allí estaban entonces Jesús el Mesías, Moisés el representante de la ley y Elías el más grande de los profetas. Y los tres comienzan a hablar. En Mateo no nos dice que hablan, pero en Lucas nos dice que ellos hablaban de la partida de Jesús a Jerusalén a cumplir su obra. Ellos no se encontraban allí de forma pasiva, parados solamente, como cuando ahora nos toca pararnos en esas colas y colas ahí parados nomás que esperando, porque ahora todas son colas y las colas son larguísimas. No, no. Ellos estaban allí conversando, hablaban de la partida. Y esa palabra partida es la misma palabra que se utiliza para el éxodo. Recuerden, Moisés saca al pueblo de Egipto en el éxodo, esa es la partida. Y Jesús sacaría a los creyentes de la esclavitud del pecado. Y eso se lograría en Jerusalén. Entonces, Moisés y Elías hablan de esto con Jesús. Esto está confirmando. Este encuentro está siendo una confirmación de que Jesús es el Mesías, porque ellos conocen lo que Él viene a hacer y están hablando de su ida a Jerusalén. Confirman que Él es el Mesías, confirman su plan, el plan divino de Jesús, que debe ir a Jerusalén. Están hablando de estos eventos, del plan de salvación. Y algo adicional que es bueno que observen es que estaban allí, estaban Moisés y Elías en la transfiguración. Ellos ya no vivían. Ellos habían muerto Moisés había muerto hace 1200 años antes de Jesucristo. Antes de que Jesucristo estuviera en la tierra, Moisés había muerto 1200 años antes. Entonces, la transfiguración también es una ilustración de la resurrección personal. Esa es una evidencia de que hay vida después de la muerte. Porque si recuerdan, Moisés muere después de subir al monte Nebo, a la cumbre Pisga. Allí Dios le muestra la tierra prometida
y allí muere, Deuteronomio 34, 1200 años antes de que Jesucristo estuviera en esta tierra. Y por otro lado, Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego y esto fue 800 años antes de que Jesucristo estuviera acá. Y aquí vemos a los dos vivos. Si notan, los dos están ahí con cuerpos visibles. No voy a hablar de los cuerpos de resurrección en este momento, pero están ahí, están confirmando, es certero de que el cementerio no es el fin del hombre. Hay vida después, hay resurrección. Han pasado cientos de años desde que estos hombres dejaron la tierra, generaciones que han pasado por esta tierra y ahora estos dos hombres, Moisés y Elías, aparecen. ¿Y dónde estaban todo ese tiempo? Pues en el cielo. Mateo nos está confirmando esa realidad. Hay futuro, mis hermanos. Hay futuro con Cristo. Es verdad. La eternidad es verdad. Y esto nos los confirma. El reino que esperamos es verdad. Estos dos que están allí no lo confirman. Es el cumplimiento. Estamos esperando el cumplimiento de los tiempos y ellos dos nos lo están confirmando. Es una confirmación más de que Jesucristo es el Mesías. Esta confirmación no solo confirma la persona del Mesías y su obra, sino todo, inclusive su reino. Mateo 17:4, noten lo que sucede, la reacción de los apóstoles. 17:4. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Qué atolondrado otra vez este Pedro. Y empieza a hablar sin sentido. Habla como un necio, habla como alucinando, habla como aquel de Proverbios que no se calla sin analizar. Aquellas personas que hablan y hablan y hablan y hablan y no piensan. Eso es Pedro en este momento. Estas palabras de Pedro no muestran sino su necedad. Incluso los otros ni dijeron nada, los otros dos se quedaron mudos, estaban aturdidos, que ni un murmullo salió de sus labios. Pero Pedro es un necio. Vuelve a pisar el barro, vuelve a pisar el fango. ¿Recuerdan en capítulo 16 cuando Pedro quiere llevarse o quiere que Jesucristo no vaya a Jerusalén? ¿Y qué hace Jesucristo? Le llama que Satanás. Apártate de mí, Satanás. Lo reprende Jesucristo con fuerza. Y ahora quiere quedarse en el monte. Quiere quedarse en el monte con Jesús por una temporada. Quiere sacar el equipo de camping. Eso es lo que él quiere pasar, hacer unas tiendas, a eso se refiere con las enramadas, sacar las carpas, el sleeping bag y pasar una temporadita allá, unos días allá los 6, los 3 discípulos, Moisés, Elías y Jesucristo. Estas carpas, de hecho, eran enramadas, era lo que se usaban o lo que usaban los judíos cuando estuvieron divagando por el desierto. Y la idea de Pedro era que pasaran unas vacaciones allí, en donde estaban, y no fueran a Jerusalén a terminar otra vez. No fuera a Jerusalén a terminar el trabajo que él venía a hacer. En el 16, por intentar impedírselo, Jesucristo lo llama Satanás. Ahora está haciendo exactamente lo mismo. Pero Dios Padre no lo deja terminar con esa insensatez. Pedro no había entendido que Jesús tenía que ir a Jerusalén. No le había caído el 20. Pero ahora el Padre no le deja continuar. Y noten, versículo 5. Mientras aún estaba hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido a él oír. El Padre no lo dejó ni siquiera terminar las frases. Y a eso se refiere mientras él aún estaba hablando. El Padre en ese momento les confirma, y vemos la tercera confirmación o la cuarta confirmación de que Jesús es el Mesías. El Padre les confirma que Él es su Hijo amado. El Padre les confirma que Jesús tiene la función de salvar a la humanidad, que Él es el Hijo amado que le complace porque Él viene a instaurar el reino en la tierra. Y Dios no deja terminar a Pedro con sus palabras.
y les da la confirmación de que Jesús es el Cristo. La primera de las confirmaciones, para que las tengan presentes, es la transfiguración. La segunda es la confirmación de los santos. La tercera es la del Padre, que ahora les confirma su oficio mesiánico. Y solo hasta este momento los discípulos es que en realidad entienden. Ahí les cae el 20 y reaccionan. Noten el versículo 6. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Se postraron y tuvieron temor. Cayeron sobre sus rostros y fueron llenos de temor. Y este terror que se manifiesta en reverencia, en adoración. Y noten el texto, es grande. Grande significa en gran manera grande. Piensen en los apóstoles. Están espantados porque lo han visto. Están nerviosos y probablemente avergonzados. Tan avergonzados que caen sobre sus caras ante Dios. Esta experiencia segurísima les marcó para toda la vida a estos tres hombres. Y ahora noten cómo Jesús los trata. Miren ese amor de Jesús. El versículo 7. Entonces Jesús se les acercó y tocándolos dijo, levantaos y no temáis. Les toca con ternura, se les acerca muy despacio. La idea acá es que les tocaba, al mismo tiempo que les tocaba, les hablaba y les decía estas palabras. Es como aquella persona que consiente a un hijo, lo consiente, lo toca y le habla palabras cariñosas, lo acaricia y le habla con ternura. Igual como cuando usted le habla a su hijo con amor. Así está hablándoles Jesucristo a los discípulos, tocándoles y diciéndoles, levantaos rápidos. Es como si Jesús les dijera, levantaos ya y no temáis, dejad de temer. Y en el versículo 8 dice, y cuando alzaron sus ojos, no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Para ellos es una sorpresa encontrar solo a Jesús acá, porque ellos estaban con la boca o con la cara hacia abajo. Es una sorpresa para ellos. Ya no está Moisés, ya no está Elías, ya no están presentes en la escena. ¿Por qué? Porque no necesitan a nadie más. Ellos deberían enfocar su atención en Jesús solamente, no en Moisés ni en Elías. No es necesario, mis hermanos, poner en atención en nadie más. Usted tampoco debe mirar a nadie más, solo Jesús. Jesús es el mismo que ha demostrado la suficiencia para cubrir todas sus necesidades. Entonces, como hemos visto hasta el momento, Jesús confirma que es el Mesías con la transfiguración, con el testimonio de los santos y por las palabras del Dios Padre. Pero hay una más. Leamos el texto, versículo 9. Mientras descendían del monte, Jesús les ordenó diciendo, no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y respondiendo él dijo, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Aquí encontramos la cuarta confirmación, y es la confirmación profética de que Jesús es el Mesías. Y esta la vemos en su relación de Jesús con Juan el Bautista. En el texto de la Reina Valera dice, cuando descendieron del monte. Es una mejor traducción, la Biblia de las Américas, que dice, y mientras descendían del monte. La idea de este versículo es que en ese trayecto de descenso, en el trayecto que van bajando del monte de la transfiguración, el Señor Jesús, como lo hacía con frecuencia, le pide a ellos que se queden callados. Les dice, ustedes, silencio, no van a contarle a nadie nada. No van a contar de lo que acaban de presenciar. Y ¿por qué les pediría a Jesucristo que no les contara nada? Para que las multitudes no se exaltaran y que no se levantara una curiosidad malsana. Sabemos que desde el capítulo 3 de Mateo, Juan el Bautista profetizaba acerca de la venida de Jesucristo.
Y luego vemos más adelante en el capítulo 3 que él le bautiza a Jesucristo diciendo que este es quien le va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Eso dice Juan el Bautista. Juan el Bautista es el heraldo que anunciaba la venida de Jesucristo. Ahora piensen en esto. Los discípulos acaban de ver a Elías. Elías en el monte. ¿Qué relación tiene? Ya se los digo. Ellos se hicieron una pregunta natural. ¿Por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y esta no es una enseñanza de los escribas. Ahí dice de los escribas, pero en realidad es una enseñanza que encontramos en Malaquías. Malaquías lo dice de esta forma. Malaquías dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. La profecía de que vendría Elías del Antiguo Testamento era conocida por todos. Entonces, cuando Pedro, Jacobo y Juan bajan con el Señor del monte, le preguntan a Jesús, ¿cómo es esto de la aparición de Elías que acabamos de ver? ¿Cómo se relaciona esto con las profecías de Malaquías? En realidad le estaban preguntando, si eres el Mesías, tal como lo has afirmado y lo hemos creído, ¿por qué Elías no apareció? ¿Por qué Elías no vino antes de que comenzaras tu ministerio? Le están diciendo los discípulos a Jesús. Por esto, la gente pensaba que Jesucristo era Elías, porque pensaban que inclusive él era el Elías anunciando la venida de que del Mesías iba a venir, o que el Mesías iba a venir más adelante. Si lo recuerdan, ya lo estudiamos. Jesús les pregunta a los discípulos, si ustedes o las personas que dicen que soy yo, y unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o uno de los profetas. Por eso está Elías ahí. Piensen en los discípulos. Jesús ha hecho grandes milagros. Jesús no puede ser el Mesías porque Elías no ha venido, dicen ellos. Por esto ellos piensan que él debe ser el mismo Elías. Y los judíos saben por Malaquías que Elías iba a venir como el heraldo de Jesús. Y veían a Elías como un poderoso reformador que hacía milagros y pondría en orden el caos que se estaba viviendo. Proclamaban que cuando el Mesías llegara, el mundo, al menos Israel, estarían moralmente y espiritualmente preparados para él, y que el Señor ejecutaría su juicio y establecería el reino de Israel. Y Jesús les contesta allí en el texto y les dice, y él les dijo, ciertamente, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Hay un Elías que está todavía por venir, y cuando llegue restaurará todas las cosas, tal como Malaquías lo profetizó. Todavía no ha llegado. Esa es la segunda venida de Jesucristo. Y Jesús les sigue explicando, les dice, pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer en manos de ellos. Entonces, en ese momento, los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. El Elías profetizado por Malaquías no iba a ser una reencarnación del antiguo profeta. Sería Juan el Bautista el que iba a anunciar o que iba a profetizar la venida de Jesucristo con el espíritu y en el poder de Elías. Tenía él. Juan no sería ese profeta que iba a regresar a la tierra, sino sería uno que ministraría con el estilo y el poder que Elías tuvo. De esa manera, tal como Jesús se lo había dicho a los discípulos al menos una vez antes, Juan dice, es aquel Elías que había de venir. Algunos se preguntan, ¿por qué entonces el mismo Juan desmiente que era Elías? Bueno, él desmiente porque los sacerdotes y los levitas de Jerusalén le preguntaron, ¿eres tú Elías? Y él dijo, no soy. Él negó ser Elías. ¿Por qué? Porque no era el profeta Elías
literal y encarnado. Además, Juan sabía que estos hombres, judíos, sacerdotes y levitas, solamente le hacían esas preguntas por hacerlo caer. De hecho, no estaban interesados en la verdad. Ellos estaban buscando era la forma de cómo desacreditarle. Y más adelante, estos mismos dirigentes religiosos judíos hacen evidente que no estaban creyendo en Juan cuando lo encarcelan y lo decapitan. Por tanto, cualquiera que pudiera ser la respuesta de Juan a los sacerdotes y levitas de Jerusalén, ellos finalmente habrían rechazado a Juan porque o lo odiaban y lo odiaban en sus corazones y se oponían a Dios y a la verdad. Sin embargo, la maldad total de los dirigentes religiosos judíos se manifiesta completamente cuando persiguen al Hijo del Hombre, cuando persiguen a Jesucristo, cuando Él padece en manos de ellos. Y lo rechazaron. Rechazaron la obra. Rechazaron la obra de Jesús. Rechazaron la obra del precursor de Jesús, de Juan el Bautista. Rechazaron al Mesías, al reino mesiánico. Pero en los días postreros, el Señor va a enviar a uno como Elías para anunciar su segunda venida. Mis hermanos, hemos visto 4 confirmaciones. No son confirmaciones comunes, no son confirmaciones corrientes, no son confirmaciones comunes y corrientes. De hecho, son confirmaciones vitales. Jesús es el Mesías. Jesús se transfiguró. Lo confirmaron los santos. Lo confirma Dios y lo confirma la profecía del Antiguo Testamento. Ahora, mis hermanos, piensen en esto. Si Jesús es el Mesías, búsquelo. Estudie su vida, vaya a los textos de la Escritura a aprender de él. Crean sus palabras porque Jesús es el Mesías, es el Cristo. Conózcalo, hágase íntimo con él. Proclame su vida, proclame su ser. Sírvale, obedézcale con todo el corazón. Descanse en su poder. Tema al Mesías, adórele, reveréncielo. Exalte al Mesías y póstrese a él. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por Jesús. Gracias porque Él es Dios y hoy queremos, Señor, exaltarle con todo nuestro corazón. Nadie más merece, sino Él que por gracia vino a morir por unos pecadores como nosotros. Padre, solamente podemos adorar su nombre y te damos gracias que lo vamos a hacer eternamente en cuerpos como el de Él, que lo vamos a hacer eternamente glorificando su nombre, porque hemos creído en Él. Gracias, Padre Santo. Y hoy oramos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.